Hay un tipo de silencio que es más ruidoso de cualquier grito. Es el silencio de una vida que no se ha vivido. Durante años me acostumbré a él. Creí que la comodidad de mi rutina era suficiente, que sobrevivir era lo normal. Y me ha vuelto un experto en sobrevivir. Tenía un buen trabajo, pagaba mis facturas a tiempo, cumplía con mi responsabilidad de padre, marido. Por fuera todo parecía en orden, como una casa perfectamente arreglada, en la que en realidad no vive nadie. Tenía lo que muchos llamarían una vida estable, pero por dentro sentía un hueco que nada, absolutamente nada, podía llenar. Hasta que una noche, en la inquietud de mi habitación, una voz rompió este silencio. No era una voz de afuera, era la mía. Y lo que me dijo me heló la sangre y al mismo tiempo me salvó la vida. Me dijo: vas a morir sin haber vivido. Y esta es la historia de lo que pasó después. La historia de la decisión más aterradora y a la vez más liberadora que he tomado en mi vida. La de empezar a vivir de verdad. ¿Alguna vez te has sentido como un espectador de tu propia vida? Como si vieras una película tan predecible que ya sabes cómo acaba. Así me sentía yo. Cada día era una copia del anterior. Despertador, café, tráfico, trabajo, cenar frente a una película y a dormir. Repetir, repetir, repetir todos los días lo mismo. Los domingos, por la tarde, me caía encima una angustia particular. Una sombra que se adelantaba al reinicio del ciclo. No me quejaba. A ver, ¿de qué carajo podía quejarme? Tenía salud, un techo, un trabajo. Tenía todo lo que se supone que debía tener o querer. Y aún así, esa sensación de que algo fundamental faltaba era constante, como un zumbido de fondo que con el tiempo aprendes a ignorar. Vivía completamente desconectado de mis deseos. Había enterrado mis pasiones de joven bajo capas y capas de deberías, tenías que... El chico que soñaba con viajar sin rumbo, el que quería aprender a tocar guitarra o cualquier instrumento, siempre me ha gustado la idea. El que se pasaba horas leyendo sobre temas fascinantes, pero inútiles, se había quedado atrás, mirándome con una mezcla de pena y decepción. Siempre me decía lo mismo: algún día, cuando tenga más tiempo, algún día cuando me jubile. ¡Qué dolor! Algún día, cuando todo se calme, sí, cuando estoy en el ataúd, no. Pero algún día
Caramba, es una trampa. Es ese lugar que no existe en el mapa. La excusa perfecta para dejar la vida para después. Mi vida no era mala. Y eso es lo más peligroso de todo. Porque cuando la vida es terrible, el impulso de cambiar es enorme. Y es natural, es normal. Pero cuando es simplemente tolerable, la comodidad se convierte en una jaula. Te acostumbra al piloto automático. Deja de decidir y empieza a seguir la inercia. Y la inercia, por defecto, siempre va cuesta abajo. Me sentí atrapado, no por cadenas, sino por el confort de una rutina que me estaba asfixiando, sin que yo me diera cuenta. La noche en que todo cambió no tuvo nada de especial. Era un martes cualquiera. Llegué a casa, cené, vi algo en la tele, sin prestarle demasiada atención, claramente, y me fui a la cama. Pero esa noche no podía dormir. Bueno, como muchas veces. Daba vuelta, con la mente a 1000 per hora, repasando las tareas del día siguiente y con preocupaciones sin importar. Y de repente, en medio de todo este ruido mental, se hizo un silencio absoluto, un silencio denso, pesado. Y entonces la escuché. No fue una voz, ni una alucinación. Fue un pensamiento. Pero un pensamiento con un peso y una claridad que nunca, jamás había sentido. Vas a morir sin haber vivido. Non sonava come un regaño, ni como un castigo. Era más bien una constatación, una verdad tan simple y tan brutal que me cortó la respiración. En ese instante vi mi vida pasarme enfrente. Pero no los grandes momentos, no los grandes recuerdos, sino los días vacíos. Las miles de horas que había gastado en sobrevivir, en cumplir, en esperar. Vi cómo el calendario se llenaba de semanas idénticas. Vi los años convertirse en décadas. Y a la final del camino, me vi a mí ya viejo, mirando hacia atrás con un océano de arrepentimiento. El miedo que sentí fue distinto a todo lo que conocía. No era miedo a un peligro de afuera. Era un miedo visceral y existencial. El miedo a llegar al final y darme cuenta
que me había perdido lo único que de verdad importa, mi propia vida. De repente el miedo a mi muerte futura se sentía más real que la vida que estabas viviendo. Y esta frase no me dejó dormir. Se repetía en mi cabeza como un eco. No para atormentarme, sino para despertarme. Fue como si una parte de mí, la más honesta, la más profunda, hubiera gritado: ¡basta! Había tocado fondo, no por un fracaso, sino por el éxito de haberme adaptado también a una vida sin alma. Esta noche la jaula cómoda de mi rutina se hizo visible y supe que no podía pasar ni un día más fingiendo que no la veía. Darte cuenta de una cosa así es una cosa, pero hacer algo al respecto es otra muy distinta. A la mañana siguiente el sol salió como si nada. El mundo seguía girando y mi responsabilidad seguía ahí. La voz de la noche anterior parecía un sueño lejano, algo fácil de ignorar. ¿Para qué? Demasiado difícil hoy. La tentación de darle al botón de los snooze de mi propia revelación y volver a lo de siempre era enorme. Y ahí empezó la verdadera batalla, no contra un jefe, ni contra una situación externa. La batalla era contra mí mismo. La lucha entre dos miedos. El miedo aterrador a cambiar y el miedo insoportable a arrepentirme. Por un lado, el miedo al cambio me susurraba: oye, tío, ¿y si fallas? ¿Y si deja todo esto que es seguro por una simple fantasía, por una locura, por tu ego? ¿Qué va a decir la gente? Ya no tienes edad para esas tonterías. Me di cuenta, ¿eh? Esta es la voz de la prudencia, que muchas veces es solo el miedo disfrazado de sabiduría, que sea claro. Por el otro lado, estaba la otra voz, la de la noche anterior. Era más silenciosa, pero más profunda. Y me dice: ¿y si llegas a los 80 y te das cuenta de que no hiciste nada que de verdad te importara? ¿Qué historia va a contar? ¿La del que tuvo miedo o la del que por lo menos lo intentó? Y ahí entendí una de las lecciones más grandes de mi vida. Puedes vivir tus miedos y puedes vivir tus sueños, pero no puedes vivirlos juntos. No puedes vivir los dos, o uno o el otro. El cambio no fue algo dramático. No dejé todo un día para otro. Pero esa noche algo dentro de mí cambió para siempre. No hice las maletas. No, todavía no. Pero por primera vez las vi. Las vi. Sí, las vi en mi mente. Esperando. Ahí listita. Vi una carretera interminable y un mapa lleno de destinos y el sonido del mar y la sensación de libertad que siempre había postergado. Pero esto sí, sentí miedo. Sentí mucho miedo, pero también una emoción nueva. Como si la vida me estuviera diciendo:
prepárate, porque tarde o temprano vas a hacerlo. El cambio no empezó con un viaje entonces, empezó con una decisión. Esta misma semana no compré una guitarra, encendí una cámara, decidí hablar, mostrar mi proceso, contar mi verdad. Sin filtros, sin máscara, en total transparencia. No estoy buscando un personaje, soy yo, Marco. Así nació Equilibrio Mental 365, no como un canal, sino como un recordatorio de que aún estaba vivo, de aún estoy vivo, de que todavía podía cambiar, de que la libertad empieza aquí, empieza adentro. Y aunque al principio no sabía ni para dónde empezar, entendí algo. No necesita un plan maestro para cambiar tu vida, solo el valor para dar el siguiente paso. Empezar a vivir de verdad no se sintió como una fiesta sin fin. Se sintió más bien como aprender a caminar de nuevo. Fue torpe, dio miedo y fue extremadamente emocionante. El miedo no se fue. De hecho, a veces era incluso más fuerte. Pero ya era un miedo diferente. No era el miedo sordo y paralizante del arrepentimiento, sino el miedo vibrante y eléctrico de lo desconocido. El miedo que sientes encima de una montaña rusa, justo antes de la bajada. ¡Wow! Asusta, pero te hace sentir que está bien. Mi vida por fuera quizá no parecía tan distinta al principio. Seguía trabajando, seguía pagando factura, pero por adentro todo había cambiado. La diferencia entre sobrevivir y vivir no está en lo que hace, sino en el por qué lo hace. Empecé a tomar decisiones basadas en mi curiosidad, en mi propósito, no solo en la obligación y en la seguridad. Comencé a decir no a cosas que me apetecían y eso liberó espacio para decir sí a las que de verdad quería hacer. Dejé de comprar cosas para llenar el vacío y empecé a invertir en experiencia para llenar el alma. Un viaje de fin de semana a un lugar que no conocía en vez del último cacharro tecnológico. Una conversación de verdad con un amigo en vez de estar horas en scrollar. Descubrí que vivir siendo fiel a uno mismo no es una meta a la que llegas, es una práctica de cada día, es elegir la vulnerabilidad en vez de la armadura, es elegir la curiosidad en vez de la certeza, es aceptar que no tiene toda la respuesta y disfrutar del camino mientras las buscas. Mi nueva vida no es perfecta. Hay días malos, días de dudas, días en los que la rutina de antes parece tentadora. Pero la diferencia es que ahora tengo un porqué.
tengo una brújula. La paz que siento ahora no viene de que ya no haya problemas, sino de la certeza de que estoy siendo fiel a mí mismo. Es saber que si me muriera mañana, lo haría habiendo vivido. Y esta es la segunda gran lección. La paz interior no es la ausencia del caos, es la presencia de propósito. Esta voz que escuché en la oscuridad, no creo que fuera solo mía. Creo que todos la tenemos adentro. Es el susurro de nuestro potencial, la llamada de nuestra alma, que nos pide que volvamos a casa, que volvamos a nosotros mismos. Lo que pasa es que la mayoría la ignoramos. La ahogamos con ruido, con distracciones, con la prisa vacía de la vida moderna. Le tenemos miedo porque nos dice la verdad, que solo tenemos una vida y que se acaba. Hay una frase que dice que a veces, cuando por fin aprende el oficio de vivir, ya es la hora de morir. Pero esa verdad no tiene por qué ser una sentencia. Puede ser, de hecho, la mejor invitación para empezar a vivir de una vez. Si algo de esto te suena, si siente este silencio ruidoso dentro de ti, no lo ignoras. No esperes a que se convierta en un grito de arrepentimiento. Escúchalo. No te voy a decir que lo deje todo. Te voy a proponer algo mucho más pequeño, pero mucho más poderoso. ¿Cuál es ese primer paso, por minúsculo que sea, que pueda dar hoy para empezar a vivir y no solo a sobrevivir? Quizás es leer una página de este libro que tiene en la mesilla. Quizás es ponerte la zapatilla y salir a caminar 5 minutos. O quizás es mandar este mensaje que son semanas que te aplazan. Sea lo que sea, hazlo. Mi viaje para recuperar mi vida apenas empieza. Y quiero hacer este camino en comunión, en comunidad, contigo. Si tú también estás en búsqueda, si has decidido escuchar tu propia voz, suscríbete a este canal. No para tener respuesta mágica, sino para ser parte de la conversación y para recordarnos que no estamos solos en esto. Y me encantaría saber de ti. Deja un comentario y comparte una cosa que tu voz te está susurrando. ¿Qué es esta pequeña cosa que te está pidiendo que hagas? Al compartirlo, no solo te comprometes contigo, sino que podría inspirar a alguien a dar su primer paso. Gracias por escuchar mi historia. Ahora ve y empieza a escribir las tuyas. Y recuerda, tu mente crea tu mundo, tu tiempo y tu libertad. Persiguiendo sueños sin rendirse jamás. Chao, nos vemos en el próximo amanecer.